rodéate de gente que busque a Dios y de gente que quiera trabajar. Los rebeldes no son necesarios porque los rebeldes están con el equipo contrario listo para destruir todo lo que Dios quiera hacer. Y los rebeldes no apoyan. Los rebeldes están allí para ser instrumento de los enemigos del plan y el propósito de Dios. En el libro de Nehemías encontramos unos datos interesantísimos de cómo proceder en el trabajo que el Señor ha depositado en nosotros, a no entretenernos con cosas y a entender que aquel que puso en nuestro corazón comenzar la buena obra, la va a ir perfeccionando y la va a ir trabajando en nosotros. En Nehemías capítulo 2, versículo 12, veo lo siguiente en la palabra del Señor. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba. El Señor le pone en el corazón a Nehemías salir a Jerusalén para reconstruir los muros de la ciudad. Aquellos muros que habían sido derribados, que habían sido destruidos. Y Nehemías dice aquí que se levantó con unos pocos. Es importante que entendamos que cuando Dios pone una visión en ti, pastor, líder que me estás escuchando, que me estás mirando, no van a ser muchas veces los que van a creer a lo que Dios depositó en ti, a la visión y al trabajo. Quizás no van a ser muchos los que se van a unir al trabajo, pero con unos pocos que crean a la visión, Dios te ha de entregar la victoria. Siempre recuerda a Gedeón. El hombre marchó con más de 32,000 hombres y a Dios eso no le gustó. Y diezmó ese grupo a 300, porque con 300 estaba claro de que la gloria era del Señor y de nadie más. Que no se había dado la victoria por la cantidad de hombres que tenía Gedeón, sino porque Dios estaba con él para que a nadie le cupiera la menor duda. Aquí, Nehemías se levanta con unos pocos hombres para hacer el trabajo del Señor. Entonces, la misión encomendada por Dios siempre tendrá pocas personas que entrarán en la visión para respaldar aquello que se ha de hacer. Ahora bien, en el capítulo 4, versículo 1 del mismo libro de Nehemías, vemos lo siguiente. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Cuando los enemigos del proyecto de Dios, cuando los demonios oyen, escuchan, ven que la obra de Dios ha comenzado, que el trabajo de Dios se está realizando, ellos se van a enojar y se van a encolerizar contra la obra del Señor. Observe que dice el 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas
y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Nehemías, junto a un grupo de personas, sintieron de Dios salir y edificar los muros, y Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Entonces, Sanballat, Tobías, que son enemigos, representan a los enemigos del reino de Dios. Representa a los que se oponen a aquello que Dios ha dicho, que Dios ha establecido, y a la gente de Dios que está haciendo el trabajo de Dios. A la gente que ha salido para edificar, a aquellos que están trabajando. Porque déjame decirte algo. Mientras tú trabajas para Dios, hay gente que conspira contra ti. Mientras tú trabajas para Dios, hay gente que tu trabajo le enoja, que tu trabajo le turba, que tu trabajo le molesta, que tu trabajo lo pone airado. Entendamos que cuando tú te levantas para hacer la obra de Cristo, inmediatamente te pones en el ojo del enemigo que te quiere destruir. ¿Y por qué? Porque quiere destruir la obra que Dios ha comenzado y que Dios está haciendo a través de ti. Por eso, cuando Sanballat y Tobías oyeron que se estaba edificando el muro en Jerusalén, se encolerizaron, se llenaron de odio y quisieron detener la obra de Dios. Lo que ellos no contaban era que Dios estaba con Nehemías y con aquellos hombres fieles que se habían levantado junto a Nehemías para hacer el trabajo de Dios. Ahora bien, observemos qué nos dice el 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Dios desbarató el consejo de Sanballat, de Tobías, de los árabes y de todos aquellos que hicieron causa común contra la gente de Dios, que se habían levantado por la voluntad de Dios para hacer aquello que Dios le había dicho, que era restaurar, levantar los muros de Jerusalén. Pero aquí hay un detalle importante. Mientras la gente conspire, mientras los demonios conspiren contra aquellos que están haciendo la obra del Señor, veamos qué fue lo que hizo Nehemías y el equipo de gente que con él estaban. Dice, entonces, dice el verso 9, entonces oramos a nuestro Dios. Por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Cuando la obra de Dios está siendo amenazada, cuando la obra de Dios tiene oposición, tienes que poner guardas de oración de día y de noche. Tienes que levantarte, líder, a orar. Tienes que levantarte con tu equipo, con tus intercesores a orar. Te diré esto. Uno de los grandes secretos de Casa de Reforma y Avivamiento que te voy a revelar son la cantidad de gente de oración que tienen. Las personas que yo convoco cuando siento en mi espíritu que hay una amenaza, que hay un levantamiento diabólico. La gente que se tira de rodillas, las personas con las que yo cuento, las que cuentan con la confianza mía como líder, porque sé que son gente de Dios para orar. Porque déjame explicarte algo, rodéate de gente fieles. Pablo le dijo a Timoteo, un versículo bíblico que me gusta, encarga a hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. Tú como líder, tú como hombre de Dios,
Tú como mujer de Dios que quieres desarrollar un ministerio, que quieres ver aquello que Dios dijo de ti, tienes que rodearte del equipo que sea obediente, del equipo que ame a Dios y del equipo que esté dispuesto a seguir los lineamientos que el Espíritu del Señor te está dando a ti como líder para hacerse dentro del reino de Cristo. Por eso es importante que entendamos lo siguiente. Siempre el grupo, el equipo que va a apoyar, que estará dispuesto, que pondrá recursos, que pondrá oración, que pondrá manos a la obra, no son la mayoría, son una minoría. Pero con ese equipo tú vas a vencer. Con ese cuerpo tú vas a ganar cualquier batalla que se levante contra ti, porque Dios está contigo. Subraya eso. Dios está contigo. Y como Dios está contigo, tú tienes la garantía, mientras te mantengas siendo fiel, de que la victoria está asegurada. Los enemigos no pudieron detener el trabajo de Dios. Vuelvo y te repito, cuando hay una crisis, cuando hay un problema, yo sé a quién llamar en la iglesia que pastoreo. Yo sé a quiénes poner a orar, porque yo tengo gente que cuando doblan rodillas junto conmigo, la obra de Satanás es derribada. Cuando esta gente ora, la obra de Satanás es destruida. Pero quiero que entiendas lo siguiente. Son gente que Dios te ha colocado, que están conectados a tu ministerio, a tu llamado, a aquellas cosas que Dios te encomendó. Porque a cada misión Dios da un equipo, porque Dios pone un líder que dirige esa misión. Y Dios da un equipo a ese líder para que la obra sea hecha. Porque tú puedes ser el mejor líder. Y si tú no tienes un buen equipo, puedes tener las mejores ideas, puedes tener las mejores intenciones y no se va a desarrollar la visión. Ahora, al igual que Nehemías, necesitas de un equipo de hombres y mujeres que crean en lo que Dios depositó en ti y que no hagan causa común con Sanballat, con Tobías, con los árabes y con todos los demás que se puedan levantar contra el reino de Dios. Es lo que vemos aquí, registrado en la Biblia, en esta historia. Lo que encontramos aquí son hombres fieles siguiendo una visión, un enemigo haciendo su trabajo para querer destruir y detener la obra de Cristo y gente enfocada en aquello para lo que fueron llamados, para lo que fueron escogidos de parte del Señor. Termino estas palabras, esta reflexión, que está dirigida especialmente a personas que están ejerciendo el liderazgo dentro del reino de Dios. No te desanimes, no escuches lo que Satanás está diciendo para desanimarte. Cuando te llegue la información, ora y levanta tus hermanos que son guerreros de oración, que son gente que saben orar como hizo Nehemías, que cuando escuchó que Sanballat y Tobías se habían levantado, oró a Dios y el consejo de ellos fue desbaratado. Entonces, rodéate de gente que ore, rodéate de gente que busque a Dios y de gente que quiera trabajar. Los rebeldes no son necesarios porque los rebeldes están con el equipo contrario listo para destruir todo lo que Dios quiera hacer. Y los rebeldes no apoyan. Los rebeldes están allí para ser instrumento de los enemigos
del plan y el propósito de Dios. Ahora, los fieles son los que cargan sobre sus hombros la responsabilidad de que la obra de Dios avance, de que la obra de Dios crezca, de que el plan de Dios se ejecute sobre la tierra. Y siempre Dios, para ejecutar su plan, pondrá hombres y mujeres comprometidos con su reino. Dios te bendiga. Si no te has suscrito, suscríbete al canal porque ya estamos de regreso, ya estamos subiendo contenido después de un tiempo que no lo hacíamos, pero Dios ha abierto puertas, Dios se ha estado glorificando y ya estamos de regreso con ustedes, trayendo esta palabra que entendemos necesaria para este tiempo. Dios te bendiga y te recuerdo, ningún guerrero que quiere victoria ni sale de su casa sin orar, pero tampoco se acuesta sin orar. Bendiciones.